Y vamos a conversar hoy día con Petero Edmunds Paoa, alcalde de Rapa Nui, alcalde de Isla de Pascua, que yo lo he dicho otras veces, Petero, tú me has escuchado, nos jactamos de los moai, de la arquitectura, de la cultura, de los ancestros, de tener esa isla preciosa ahí, al ladito, pero fuera de ponerla en los pósters de turismo, parece que no hay mucho más. O sí, han cambiado las cosas, Petero, que eso es lo que queremos conversar hoy día. Gracias por estar acá. Fernando y Orana, gracias Orana, una vez más por estar aquí, estar contigo y recordar buenos momentos. Muchos buenos momentos allá. De la amistad y Rapa Nui. Efectivamente, hay un antes y un después de la pandemia con Rapa Nui. Rapa Nui tuvo 2 años y medio de encierro. Le decimos en Rapa Nui tapu. 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 El tapu es un código ancestral polinésico. Se usa en todas las islas de la Polinesia, incluyendo Nueva Zelanda. Cuando un polinésico le dice a otro tapu, inmediatamente entiende que es serio, hay que obedecer y es sagrado. Es como una suerte de resguardo, de cuidado, de protección, por sobre todo. Entonces, cuando dijimos tapu, aquel marzo del 2020, porque lo que venía nadie entendía, sabíamos que era muy peligrosa, sabíamos que era por primera vez en el mundo y como toda reacción conocido y aprendido en nuestra cultura ancestral, se le aplicó el tapu y se entendió inmediatamente que había que proteger. ¿Y cómo se materializa el tapu? Es interesante porque eso requiere, según lo que te estoy entendiendo, requiere no solamente de que se entienda de qué se trata, de la amenaza que se trata, sino que además tiene que haber una suerte de mínima o máxima disciplina y orden para que las cosas no salgan a la virulipo. Sí, es muy, ¿cómo te diré? Es un código. Es como en nuestro código penal, código civil, es un código per se. Entonces, al aplicarse, todo el mundo se aplica, se disciplina y no se cuestiona. Nosotros aplicamos tapu en distintas maneras, distintas cosas. Se aplica tapu, por ejemplo, en un funeral. Se aplica tapu cuando la persona, la mamá, la mujer está encinta. O se aplica tapu cuando, por ejemplo, algo en veda. La veda es en sí un tapu. Hoy día tenemos un mar protegido, ese mar está en tapu. Y así. Eso significa que no puedes pescar más de lo que debes pescar. Claro, tienes que no medir. puedes tratar de, qué sé yo, salirte con la tuya individualmente y eventualmente afectar. Así es. Los peces. Lo estás describiendo muy bien. Ajá. Entonces, llevado a la pandemia, lo que hicimos en Rapa Nui es aplicar el tapu. Entonces, te tienes que protegerte, te tienes que cuidarte, porque así me cuidas a mí también, y nos cuidamos todos. Y eso es lo que hicimos en Rapa Nui por 2 años y medio. Ahora, entendiendo, yo habiendo estado en Rapa Nui, viéndola, imaginándome esta situación, ¿ustedes son cuántos hoy día? 8.000. 8.000. Que tienen vientos fuertes por lado y lado, tienen mar al lado, tienen... es quizás todo lo contrario, si tú quieres, de, por ejemplo, como se hace acá, donde básicamente tú haces un tapu lo mejor que tú puedas, pero en situaciones específicas, lugares cerrados, qué sé yo, estadios durante mucho tiempo. En fin. El tapu, ¿ustedes tienen excepciones y cosas así? Hay excepciones. Si es un tapu para siempre, como lo es, por ejemplo, los ahu, las plataformas donde están nuestros ancestros, los moai, eso ya dejó de ser tapu, eso es rahui.
Eso ya es sagrado eterno. Nadie puede estar ahí. De hecho, nadie puede subir arriba porque es sagrado siempre. Eso ya cambia el código a Rahui. Y el tapu es momentáneo. Tiene un tiempo de inicio y un tiempo de fin. Okay. Había, por ejemplo, ancestralmente estaba el tapu de la pesca del atún, que a ti y a mí nos gusta, el ceviche de atún, el carpaccio, las empanadas de atún. Las empanadas de la PEA. Bueno, había un periodo de tapu que es entre mayo y julio ancestralmente. Yo recuerdo esto de niñez. De hecho, para asustarnos a los niños y poder obedecer el tapu, nos decían que te iba a dar asma si comías atún entre mayo y julio. Entonces, obedecía, porque no quiere que te dé asma. Hoy día no, hoy día todo el año comemos atún. Pero existía ese tipo de restricción, de obediencia, de respeto. Todo eso es el tapu. Ahora, yo me acuerdo, Petero, alguna de las tantas veces que conversamos, que tú hacías mucho hincapié, y te lo pongo en el contexto de una epidemia mundial, hacías mucho hincapié en que, claro, había muchas cosas que vinculaban a la isla con el continente, pasando por el avión, qué sé yo, que llegaba y todo, pero tú siempre hacías muy fuerte la mención de que si es que alguien tenía que operarse de algo o tenía alguna cosa que hacerse, no había nada en la isla para poder hacerlo, sino que tenía que ir a Valparaíso. Así es. ¿Eso sigue así? Bueno, ha variado un poquito. Ya no es Valparaíso, ahora es en Santiago. Ahora nuestro sistema de salud depende de Salud Oriente, que está en Providencia, está en Salvador. Ese es nuestra base resolutiva de alta complejidad, si podríamos decir, y de ahí se deriva a las distintas dependencias de Salud Oriente, si es traumatología, el traumatólogo, si es maternidad, al TISNE y así. Te van derivando a distintas partes. Cosa que antes llegamos todos al Van Buren en Valparaíso, y era un atochamiento increíble. Y se nos moría gente en el camino, entre Santiago, que llegaba de madrugada, y la trayectoria a Valparaíso, en el camino se moría. Habían accidentes en esa época y fallecían gente en la trayectoria. Era muy complejo. Si tú tuvieras que hacer un cálculo de 20, 25 años, de qué tanto, lo que además tú has podido hacer en parte de ese periodo, qué tanto Rapa Nui siente que Chile se preocupa de ella. Sigue igual. ¿Tanto sigue sí? igual. Hay una cierta simpatía, y yo diría mucho más que cualquier otro paraje chileno, del chileno continental con Rapa Nui. Lejos son todos simpáticos con la isla. La clase gobernante también tiene una cierta simpatía con la isla, pero cuando se trata de buscar incluir a Rapa Nui, a la comuna de Rapa Nui, dentro del quehacer nacional, empiezan los cuestionamientos. No es un problema de distancia nomás, dices tú. Es mucho más que problema de distancia, es un problema de carestía, es un problema de altos costos, es un problema también de interpretar los códigos locales. No olvidemos que Rapa Nui es una cultura, es una nación indígena dentro de este estado. Entonces, yo creo que la clase gobernante no le ha tomado el peso que le debe tomar a esa nación para contribuir de una vez a la identidad chilena. ¿Qué tendría que hacer, Petero? Incluirlo. ¿Cómo? Porque dejar de asimilarlo e incluirlo. Yo le estoy hablando directamente a la clase gobernante, porque toda la política de gobierno tras gobierno es asimilar a Rapa Nui, asimilar a las comunas.
siempre salen los discursos. Y entonces eso te encanta. Esto es como, en Rapa Nui tenemos un dicho: para encantar a la anguila, le hace hui, hui. ¿Ah? Le hace un grito así a la cueva de la anguila para que salga, y le metes la carnada en la boca y lo saca. Bueno, siempre está este hui, hui, de que vamos a ayudar a las comunas, de que le vamos a dar autonomía administrativa, de que terminan en discurso. Porque es un Estado que todavía no tiene los instrumentos para explotar en la modernidad, transformarse en un país moderno. ¿Qué necesitaría? Además de... Necesita transformarse en sus códigos. Nosotros como país necesitamos a largo plazo, y yo no hablo de periodos de cuatro años o de gobernanza, es tiempo de instalar mínimamente a una generación. Yo lo instalaría a 50 años, como lo hizo aquel presidente en los años 50 de Singapur, y que lo convirtió en la quinta economía del planeta. Instaló en los años 60 un objetivo, un propósito de toda la sociedad. Y mira lo que es hoy día. Entonces, echo de menos eso. Echo de menos a un estadista. Echo de menos a un Ricardo Lago. Eso. Entonces, necesitamos traer de vuelta a los viejos sabios, acompañados de la juventud, para construir un país de todos nosotros, con un propósito. Ahora, tú has visto todo lo que ha pasado en el contexto de lo que fue el trabajo constituyente y la presentación de la nueva Constitución y el plebiscito de salida con todo eso. ¿Qué tanto se veían ustedes, por ejemplo, como Rapa Nui, en esta Constitución que se plebiscitó? Dos cosas Rapa Nui leyó. Y aquí debo decir que por primera vez en mi vida de alcalde, que no es poca, tuve una mordaza. ¿Ah, sí? ¿Tú? Sí, el señor sheriff de la República, el señor Contralor, o sea, no había que hacer campaña ni nada de eso. Entonces, Rapa Nui se leyó el texto. Nadie salió a hacer campaña. Rapa Nui se leyó el texto. Y al leer el texto identificó dos cosas que para nosotros es primordial. Uno, del punto de vista Rapa Nui, etnia, es el reconocimiento del tratado. Tenemos un artículo único, o sea, tuvimos un artículo único en la propuesta. Y ese artículo único reconoce el tratado. Y el tratado para nosotros es redondo. Ahí está todo dicho. No necesitamos agregarle nada más. ¿Cuál es el tratado ese? El tratado habla de 4 puntos. El primero dice que Rapa Nui, el rey Atamu Tekene y el Consejo de Jefes lo firmó, entrega para Chile, sin reserva alguna y para siempre, o sea, eternamente, la soberanía. Ese es el primer artículo de ese tratado. El segundo dice que se reconoce y se respeta las investiduras de los jefes. Bueno, los jefes no hemos dejado de ser, seguimos siendo jefes. El tercero, Chile, país amigo. Y aquí es clave, ¿qué es la amistad? Chile, país amigo, colaborará, apoyará, respetará y defenderá. Todo esto ha sido traducido en aquella oportunidad cuando el presidente Lago convocó a todos los indígenas de Chile a que cuenten su historia, su verdad, para un nuevo trato. Eso está estipulado en un documento formal, oficial, del gobierno y del Estado. Tercero, cuarto, dice que el rey hace un gesto, porque no se hablaba el idioma. Toma tierra y toma pasto. Entonces le da el pasto a Policarpo Toro, y se guarda la tierra. Ese gesto también está explicado en el tratado, que quiere decir de que te entregamos la soberanía, somos chilenos, hacemos parte de Chile.
tú nos ayudas, nos proteges, somos uno. Sin embargo, la propiedad es mía. Nunca se le entregó. Entonces, ese es el tratado. ¿Firmado cuánto dijiste tú? En 1888. ¿Quién lo firmó? ¿Policarpo? Policarpo Toro, en representación de Chile, y Atamu Tequena, el rey de la isla, ancestro mío, porque yo trazo mi genealogía a él. Entonces, eso, reconociéndolo en la Carta Fundamental, deja a los Rapa Nui muy feliz, muy contento, porque de verdad esa es la manera como se anexó Rapa Nui a Chile. Y el segundo punto que Rapa Nui leyó en el texto es que vendría una autonomía administrativa, que es algo que yo venía trabajando de la época de don Ricardo Lago, cuando se instaló la mesa de los connotados. Muchas veces venía a comentarte de aquello. Quien presidía esa mesa era don Patricio Aylwin, expresidente. Y nuestro secretario ejecutivo era el ministro Insulza. Mira, imagínate, si era verdaderamente connotado. Estaba el presidente del Senado, Andrés Saldívar. Estaban todos los diputados y senadores representantes de la jurisdicción y del distrito. Recuerdo también que estaba Enrique Correa como asesor y colaborador. Y bueno, y nosotros, el Consejo Anciano, el alcalde. Mencionaste puras personas que eran en ese entonces de la Concertación. ¿Habían también presencia de la entonces oposición, de la derecha? No, sí, estaba Arancibia. El almirante. El almirante y senador. Sí, Jorge estaba Recién. el diputado Longton. Arturo. En representación de Renovación Nacional. No, si era transversal. Ya. Estaba el senador designado McIntyre. O sea, ¿qué más representatividad del país en esa mesa? Y esa mesa trabajó el proyecto de autonomía administrativa para Rapa Nui, que quedó ahí guardado por ahí y pasaron los gobiernos. En el texto venía nuevamente presentado eso. Y eso es lo que Rapa Nui leyó. Al margen de todo esto de los derechos sociales, bueno, era obvio que el país tiene que entrar a eso, el respeto a la paridad, que es algo que Rapa Nui viene por siglos haciéndolo, la justicia, equidad, etc. Pero lo que Rapa Nui leyó y aprobó fueron prácticamente estos dos puntos en ese texto. Por eso que Rapa Nui aprobó casi un 56%. Al igual que Juan Fernández. Juan Fernández también leyó autonomía administrativa. Entonces, ambas islas estamos como relegados del Estado. Es más, te quiero decir, incluso Juan Fernández, que está más cerca del país, está más abandonado que Rapa Nui. Entonces, es injusticia que ambas islas debemos incorporarnos al Estado, debemos ser incluidos en la buena forma de administrar con autonomía administrativa, más seguir como se hace hoy día asimilándola. ¿Cuál es la cosa particularmente clave de la autonomía administrativa que la hace necesaria para particularmente los casos de las islas que tú estás mencionando? Lo que pasa es que si uno entra ya a un régimen de estatuto de autonomía administrativa, empieza ya a definir la bajada de los recursos, empieza a igualar las políticas del territorio con las políticas generales del país. Esto es un poco para asimilarlo, para que todo el mundo nos entienda, es como en algún momento se le dio autonomía a las municipalidades para la administración de la educación. Que podemos tener crítica y yo también tengo mi opinión respecto a eso. Yo creo que no se nos midió con la misma vara. Y al entregarle autonomía a la educación, ¿qué es lo que hizo el proyecto de ley y que duró varias décadas? Es entregarle autonomía a los padres, a los profesores, a los directores de cada colegio público de decidir sus propios objetivos. Entonces, tú incorporas al plan anual los objetivos generales que el país dicta, ¿no? El propósito del país que lo llevan las carteras, los ministerios.
Y eso, a modo de ejemplo, decirte que un proyecto de autonomía administrativa para Rapa Nui es casi parecido a lo mismo, donde el territorio decide un plan integral de su territorio para sustentarse, porque también tiene que proponer al Estado un sustento y no seguir siendo una carga del Estado. Y esto no tiene nada que ver con independencia, por favor no nos confunda ahí. No, sería un craso error buscar la independencia. No sobreviviríamos un año. Entonces, lo que se busca es poder sustentarse con recursos propios, con recursos del territorio y con ayuda en un principio del Estado por un tiempo para que se pueda robustecerse. Y hay distintas maneras de hacerlo. Una de ellas es el turismo. Sí, que es muy potente todavía en Rapa Nui. Pero hay distintas, muchas maneras. Hay otras maneras mucho más exitosas aún, que no lo hemos incursionado porque no tenemos el instrumento jurídico que mandata crear precisamente esos programas y proyectos de sustentabilidad. Y eso tú dices que ha sido algo, de alguna manera, ignorado transversalmente por todos los gobiernos, digamos. Así es. No es un problema ideológico de uno u de otro, digamos. Así es. Ha sido relegado, dejado de lado, olvidado, y como los tiempos de gobernanza son cortos, entonces te suben en una bicicleta y pasa los 4 años y sale nuevamente otra promesa. A Rapa Nui le vamos a dar tal cosa, a Rapa Nui le vamos a favorecer en tal situación. Salen elegidos y se te olvidó de ti. O te soban un poco la espalda, no te preocupes, ya viene, lo estamos estudiando, vamos a mandar un proyecto de ley, entra el Congreso, uno ya viene de vueltas. Oye, Petero, en el ámbito de la Rapa Nui de hoy, ¿cómo es la vida en Rapa Nui hoy día? Yo cuando fue hace ya bastante tiempo y había una suerte de integración en determinadas cosas entre, por cierto, los Rapa Nui y los chilenos o extranjeros que había mucha gente que se quedaba un tiempo para hacer investigaciones, para hacer una serie de cosas. ¿Qué tanto es esa situación al interior? Porque yo me acuerdo que ustedes tenían un grupo, yo te diría, de estos originarios que mantenían una especie de recelo respecto de todo lo que era Chile y que se vestían y que andaban con su andamiaje polinésico a la antigua usanza y, bueno, había fricción. Bueno, aún se mantiene y gracias a Dios que se mantenga porque es un conjunto de actitud, de personalidad que es necesario para mantener la identidad y la pasión de ser Rapa Nui. A mí me encanta verlo, me encanta participar de ella, a mi familia, a mis hijas, igual, tengo una hija que es profesional, tiene su pega, pero baila. Entonces no tiene vergüenza de ponerse el traje de su cultura y demostrarle a la gente y al mundo lo rico que es vivir la cultura. En Rapa Nui, en el año, hay actividades todos los meses del año donde tú ves las niñas, los niños, sacándose la ropa, poniéndose el traje original y demostrando quiénes son. La Tapati Rapa Nui, que tú bien sabes, la Tapati, ahí participa todo el mundo, participa desde el recién nacido hasta la persona más longeva. Pero tienes tú señales también en el territorio de personas que recelan del Estado, que están en otra... Y es justa razón, tienen justa razón, porque el país y su clase gobernante se ha dedicado a promover las diferencias y a clasificar a las personas. Y Rapa Nui resiente eso. Entonces le dice, oye, no me vengas tú con tu cultura a cambiarme la mía.
porque la mía yo ya la viví 3.000, 4.000 años. No me las vas a venir a cambiar. Eso como que el Rapa Nui tiene esta cosa, es como un tapu personal de rechazar porque lo daña, lo perjudica. El cambio, la idiosincrasia también es un daño. Esta cosa muy pícaro del connacional versus el Rapa Nui también es algo que perjudica en ciertas personas, lo resienten, entonces trata de no jugar con ella, entonces se cierran. Pero no quiere decir de que te odia o que te detesta o quiere que te vayas. No, quiere que lo entiendas. Me queda muy poco tiempo y te quiero preguntar no solamente por qué estás acá, porque tú vienes no a vacaciones a Santiago, sino que por tu trabajo. Y lo segundo es, a ver, ¿qué tan ancho ves el camino para el futuro? Lo veo promisorio. Ya no lo veo sombría. Lo veo promisorio, lo veo con mucha esperanza. Me encanta ver cómo la clase gobernante se está dialogando. Eso es lo que queremos ver todos nosotros los chilenos, que exista diálogo. No importa cuánto tiempo se demoren los diálogos, son necesarios. Las catarsis son necesarias, pero siempre en un marco de respeto del diálogo. Pero qué duda cabe que nosotros tenemos diferencia. Si yo me imagino que debo haber tenido diferencia para haberle ganado, no sé, por 87 millones de hermanas y hermanos pirigüines míos, para yo ser campeón. Pero hoy día que soy, debo ser humilde para ponerme al nivel del otro y entenderlo, escucharle su planteamiento y buscar el camino justo, el camino medio, el camino que nos pueda llevar juntos a construir un país. Pero es muy importante que se instale un propósito país, porque no está. Nosotros hoy día, en términos económicos, estamos dedicando a extraer los recursos y no reponerlos. En términos culturales, nos mofamos de las identidades que nos debería y que nos trae rédito, que nos favorece en quienes somos. Tú te vas al extranjero y están felices que existan mapuche, aymara, quechua, licantay, Rapa Nui, pehuenche, huiliche, pero nosotros aquí internamente no. Entonces es tiempo de elevar la mente y considerar que esos recursos son importantes para fortalecer un país. Pero lo importante es que como país unitario tenemos que tener un propósito común para que nos vuelva la pasión y que tengamos pasión. ¿Sabes lo otro que encontré y lo encuentro maravilloso que existe? Es banderas chilenas. Después de 2 años y medio que no venía a Santiago y veo banderas chilenas por todos lados. Eso es lindo, porque eso te inyecta pasión de ser chileno. Entonces, necesitamos un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Entre todos debemos decidirlo y decírselo a la clase gobernante. Instale el propósito, y no a 4 años, un propósito país, a 50 años. Entonces, de generación en generación vamos mejorando eso y nos vamos acompañando y vamos aportando de cada rincón. Esto que estás diciendo del propósito ya no es solamente una constitución, que es algo que queda de alguna manera. Estás hablando del propósito que puede, por ejemplo, un gobierno plantear. Pero claro, un gobierno que plantee un propósito en la cual todas las clases, las diferencias de clases políticas que hay, estemos de acuerdo. Es como un gran proyecto de acuerdo como ciudadano, al margen de la Carta Fundamental. La Carta Fundamental es un vehículo, es una herramienta, no es el propósito. No, son códigos necesarios. Falta el propósito. Y eso es lo que nos hace a nosotros estar divididos. Porque no tenemos algo en común. Hay que instalar eso. Petero Edmunds Paoa,
que te vaya muy bien, que sea muy fructífera tu visita aquí al continente, como ustedes le dicen. Muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros. Mabruru. Que te vaya muy bien.